vamos a analizar el concepto de devengado previsto en el artículo 24, a partir del estudio de la sentencia dictada por la Corte en la causa Compañía Tucumana de Refrescos. Si bien algunos han entendido que la Corte se ha apartado del concepto contable de devengado, para asumir un criterio netamente jurídico, lo que pudo haber resultado hasta escandaloso para algún contador. Lo cierto es que no debe distinguirse lo jurídico de lo contable, ya que la contabilidad no hace otra cosa que registrar hechos jurídicos de contenido económico. Debe recordarse además que, las normas contables, si bien son de carácter técnico, deben considerarse reglamentarias de las disposiciones de la Ley General de Sociedades y del Código Civil y Comercial. Veamos pues los hechos del caso. La contribuyente, cuya actividad era la de embotelladora de una marca de gaseosas, suscribía contratos de exclusividad con minoristas. Por estos contratos se obligaba a dar sumas de dinero a cambio un derecho de exclusividad por un tiempo que cedía de un año fiscal. A su vez, recibía subsidios del proveedor del concentrado, para solventar de forma total o parcial, las erogaciones vinculadas con los contratos de exclusividad. En su contabilidad, la embotelladora reconocía los ingresos por subsidios a medida que los iba recibiendo. Y los contratos de exclusividad eran registrados al gasto por considerarse un gasto de publicidad, independientemente de que se generaba una exclusividad que cedía el ejercicio. En lo que respecta al impuesto a las ganancias, la embotelladora respetaba la registración contable sin hacer ajuste alguno de estas registraciones en el balance impositivo. Llevada a cabo una fiscalización de la AFIP, los inspectores consideraron que era incorrecto deducir la totalidad de las erogaciones originadas en los contratos de apoyo o devolución comercial por cuanto debían ser considerados como activos intangibles sujetos a depreciación. La contribuyente no aceptó los ajustes propuestos por la fiscalización y se corrió la vista de la determinación de oficio. En la vista, el juez administrativo se limitó a objetar que hubiera imputado al ejercicio 1999 la totalidad de los gastos en discusión, debido a que los contratos que los generaron tenían una duración superior a la de ese periodo fiscal. Finalmente, en la resolución de determinación de oficio se resolvió impugnar la deducción en un solo ejercicio y determinar la diferencia del impuesto. Ante la determinación, la contribuyente realizó, básicamente, dos planteos contra el acto administrativo. El primero apuntaba a lograr la nulidad del acto administrativo por violación al derecho de defensa, ya que primero se consideró a la erogación como un activo intangible amortizable, pero luego se determinó impuesto solo sobre la base del criterio de lo devengado. Este planteo, sin embargo, fue rechazado por considerar que no hubo una indefensión ya que, si bien la fiscalización habló de activo intangible, la vista se limitó a objetar la imputación según el criterio de lo devengado. El segundo argumento de la empresa fue que, ante la inexistencia de normas específicas sobre este tipo de gastos, debía respetarse el resultado contable expuesto, debido a que es la base de la determinación tributaria. Este argumento se desechó por cuanto, según los jueces, no se está ante un problema de diferencia en el tratamiento contable frente al impositivo, sino ante una discusión acerca del concepto de devengado. Pasamos ahora a analizar la resolución del Tribunal Fiscal y de la Cámara. Ambas instancias le dieron la razón a la AFIP, con los siguientes argumentos. Lo primero que hacen es desechar el hecho del pago realizado por parte de la embotelladora a los minoristas. Luego hacen dos consideraciones que van a resultar la justificación de la solución a la que arriban. La primera es que, el pago a un tercero por un servicio a prestar en más de un periodo fiscal, no habilita a deducir todo el gasto en el ejercicio en que ha realizado la operación. La segunda consideración que hacen es que su imputación debe atender al momento en el que se generan los presupuestos a los que tal gasto atiende, esto es, en cuanto interesa, a la prestación del servicio respectivo. Sobre esta base concluyen que, el gasto originado en los contratos suscriptos entre la embotelladora y sus clientes,
con duración superior al ejercicio comercial, deberá imputarse en forma proporcional al servicio realmente prestado en cada periodo a computar. Llegado el caso a la Corte, las resoluciones de las instancias anteriores son revocadas, dando razón al contribuyente en su deducción. Lo primero que deja claro la Corte es el concepto de devengado. Para la Corte, devengar es un concepto general del derecho empleado usualmente para dar cuenta de la circunstancia misma del nacimiento u origen de un derecho de contenido patrimonial. Si lo que nace es un derecho, estamos ante un ingreso. En cambio, si nace una obligación, estaremos ante un gasto. Debemos entonces considerar si ha nacido o no un derecho u obligación. Sobre esta base, la Corte concluyó que: primero, la suscripción del contrato dio origen a la obligación de pago por parte de la embotelladora, por lo tanto, se considera el gasto como devengado. Segundo, esto es así, con independencia de que los clientes se hayan comprometido al cumplimiento de una obligación continuada durante un lapso que abarca más de un ejercicio. Resulta interesante analizar la solución de la Corte para obtener conclusiones que puedan ser utilizadas en otros casos similares. Lo primero que debemos preguntarnos es si realmente el término devengar es o no un concepto jurídico. La conclusión a la que debemos arribar es que sí. Ya hemos señalado que las normas contables son normas técnicas que reglamentan a las jurídicas. Cuando en contabilidad nos referimos al hecho sustancial, no es otra cosa que el nacimiento del derecho o la obligación. Superada la primera pregunta, se nos plantea si es correcta o no la solución a la que se arribó. Veremos que no podemos discutir el acierto del fallo. Sin embargo, hubiera sido más que interesante que se analicen otras cuestiones. Entre ellas, si en el caso nos encontramos ante una obligación simple o condicional. La condición, en materia de obligaciones, es la causa en virtud de la cual un derecho se adquiere o se pierde en función de un hecho futuro. A su vez, las condiciones de las obligaciones pueden ser suspensivas o resolutorias. La condición suspensiva implica que, mientras ella no ocurra, no existirá obligación o por lo menos ella no es eficaz. En cambio, una condición resolutoria no impide el nacimiento de la obligación. Pero, si llegara a ocurrir la condición, las partes deberán restituirse las prestaciones comprometidas. Llevado esto a nuestro caso, podemos ver que no nos encontramos ante una obligación suspensiva. Por lo que la solución de la Corte fue correcta al considerar devengada a la obligación de pago, por ende, al gasto para el contribuyente. Lo que nos faltó conocer es si la obligación era simple o sujeta a condición resolutoria. Si hubiera sido una obligación simple, no cabría duda, que la solución era la que finalmente se dio, sin más análisis. En cambio, si se hubiera establecido que el minorista debería restituir el total del monto recibido, o al menos un monto proporcional al tiempo que faltaría de contrato en caso de no cumplir con la exclusividad, debemos preguntarnos si la solución habría cambiado. Siguiendo lo decidido por la Corte en sentencias posteriores al caso que nos ocupa, debemos decir que la solución hubiera sido la misma. Ello porque, como lo ha establecido luego la Corte, nacida una obligación sujeta a condición resolutoria, la deducción se admite en su totalidad por cuanto se considera devengado. Llegado el supuesto de que se cumpla con la condición resolutoria, la empresa debería reconocer un recupero de ese gasto por el importe recuperado, producto de la restitución de las prestaciones. Por último, debemos analizar si estas conclusiones resultan armónicas con las normas contables. Para ello, vemos que la Resolución Técnica 54 nos da respuestas sobre el tratamiento contable. Así, no podemos considerar que la empresa haya tenido un crédito en dinero o en especie. Podría ser considerado un intangible.
Sin embargo, no parece que en el caso pueda decirse que estamos ante un activo que contribuirá, de manera probable, a la generación de beneficios futuros. Además, si se considera que estamos ante desembolsos destinados a publicidad o promoción, no puede reconocerse intangibles por estos conceptos. Podemos concluir entonces, que fue correctamente registrado el contrato como un gasto del periodo, y computada su deducción en el impuesto a las ganancias. Para lograr una cabal comprensión del tema, recomendamos la lectura de las 3 instancias del caso analizado, junto con las otras 2 sentencias dictadas por el máximo tribunal en años posteriores.